El mundo de las tentaciones. ¿Qué son las tentaciones? ¿Cuántas clases de tentaciones hay? ¿Quiénes las sufren? ¿Por qué las sufren? ¿Cuáles son las posibles consecuencias? ¿Cómo podemos enfrentarlas? Estas y otras son preguntas que trataremos de responder en este mensaje, con el propósito de que sirva de ayuda a este desafío que obligatoriamente tenemos que enfrentarnos día a día durante nuestra vida. Santiago capítulo 1 versos 14 y 15 nos explican que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Teniendo en cuenta que el significado bíblico de concupiscencia es aquella apetencia que contiene un deseo descontrolado por algo que va contra la moral y la voluntad de Dios, la tentación es todo aquello que da lugar o engendra un deseo descontrolado por hacer algo que contraviene a Dios. Atención a esto. Las tentaciones vienen en las formas más variadas y extrañas y producen efectos a veces incluso disfrazados de aparentes virtudes. Pueden ser influidas por experiencias infantiles o surgir al atravesar una etapa de la vida o por malas compañías o por factores que no se pueden precisar. Sus efectos pueden ser muy notorios y evidentes o casi imperceptibles. En el libro de Génesis capítulo 3 verso 1 nos encontramos con la primera tentación que tuvo que afrontar la pareja humana, y la sufrió la mujer cuando el diablo, por medio de la serpiente, le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Regresando a la definición de tentación, vemos que al plantear la pregunta de esa manera, el diablo actúa de manera capciosa, desafiando a que la mujer responda desde su ego, distinto a lo que podría haber sido una pregunta frontal, como por ejemplo, ¿qué es lo que Dios os ha prohibido que comáis? Como consecuencia, la mujer le aclara en los versículos 2 y 3 diciendo que del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Una vez que el diablo ha conseguido llevar a la mujer al terreno de la intriga, avanza y le llama a Dios mentiroso y manipulador, diciéndole, no es cierto que morirán, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, es decir, del árbol prohibido, serán abiertos sus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en este punto, cabe hacer notar que muchas veces cuando se comenta este pasaje, se cae en la misma trampa que cayó Eva, es decir, se da por cierto lo que el diablo dijo. Una vez que el diablo ha enganchado con sus palabras como un anzuelo a la mujer, esta ha despertado su concupiscencia y es el deseo descontrolado de ella para hacer lo que Dios le había prohibido. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Fíjese, amable oyente, que hubo tres cosas involucradas en este acto de desobediencia: bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El relato bíblico no nos da detalles sobre en qué momento la mujer le dio del fruto a Adán, porque al parecer ella estaba sola cuando fue abordada por la serpiente que encarnaba al diablo. Tampoco nos dice el relato si Adán conjeturó lo que hizo Eva, o al menos se resistió en un principio a comer. Sin embargo, más adelante, en el versículo 12 del mismo capítulo 3 que estamos analizando, Adán le contesta a Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y el versículo 13 nos cuenta literalmente: entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Como cualquiera puede notar,
Una vez que se ha perpetrado la falta, todos se echan la culpa y eso sigue siendo hasta nuestros días. No voy a entrar en detalles sobre lo que sucedió a continuación, pues ese no es el objetivo de este mensaje, por lo cual más bien veamos que la pareja humana no alcanzó la sabiduría como era su expectativa. Recordemos que habían tres cosas de las que el diablo se sirvió para seducir a la mujer. Como ya dije antes, bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Por eso la mujer respondió a Dios: la serpiente me engañó y comí. Pues a esas alturas ya la mujer se había dado cuenta que lo único que había sucedido es que se habían dado cuenta de su desnudez. Pero no eran más sabios, ni más inteligentes, ni eran como Dios, con su omnisciencia. Como dije antes, hay muchas clases de tentaciones y hoy, al igual que en el jardín del Edén, Satanás las pone como zancadillas frente a nosotros para engañarnos, de acuerdo a cuáles sean nuestras apetencias. Todos los seres humanos somos tentados constantemente, unas de forma muy sutil y con cosas aparentemente sin importancia, y otras muy evidentes y de consecuencias muy graves. Pero la epístola del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 7, nos regala una muy útil llave para abrir la puerta y escapar de las tentaciones. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Parece sencillo, ¿verdad? El problema es que la mayoría de las veces pasamos por alto la primera parte de esta exhortación, esto es, someteos pues a Dios. Porque sin ese sometimiento usted no podrá resistir y por ende el diablo no huirá de usted. Se lo aclaro mejor. Si el versículo dijera solamente resistid al diablo y de vosotros huirá, estaría poniendo toda la responsabilidad sobre su fuerza de voluntad, que es humana. Y ningún ser humano puede derrotar al diablo por sus propias y únicas fuerzas. ¿Quién se cree que es usted? Vaya hombre soberbio. Entonces, no olvide que usted solo nada podrá hacer por más fuerte que sea o que crea ser. Por el contrario, si usted se somete a Dios, las cosas cambian en 180 grados, porque así como usted solo no puede derrotar al diablo, el diablo jamás podrá contra Dios. Por ello le pido que recuerde Romanos 8:31, que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Al respecto, recuerde también aquella frase inspiradora que dice que las batallas más difíciles se ganan de rodillas. Recordemos también que fue Jesús quien afrontó las más grandes tentaciones cuando, después de estar 40 días con sus noches en el desierto, el diablo lo tentó, pero él resistió con la propia palabra inmutable del Padre Celestial. De esta forma, cuando Satanás le dijo que convierta las piedras en pan, tentándolo con hacer uso de su propio poder para mitigar el hambre, el Señor le respondió que escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando lo tentó instándolo a que se arroje desde el pináculo del templo, dado que Dios mismo ha prometido protegerlo, el Señor respondió diciendo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Luego, cuando el diablo lo tentó, mostrándole todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, diciéndole: todo esto te daré si postrado me adorares, Jesús una vez más le respondió con la palabra de Dios diciendo: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Quiero despedirme por ahora recordando el pasaje escrito en la epístola de Santiago 1:12, que dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero recuerde, no es en sus fuerzas y voluntad personal, sino mediante el sometimiento a Dios. Entonces podrá decir con propiedad y seguridad aquello que el apóstol Pablo dijo a los filipenses en el capítulo 4, verso 13 de aquella epístola: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor nos fortalezca a todos. Amén.